Yo soy Rodrigo Reyes. Eh, yo estudié turismo, pero me he especializado en la comunicación, en el marketing, en el branding, en todo este tema que me apasiona mucho sobre los discursos de la marca, sobre las cosas que tiene que decir al mundo, ¿no? Entonces, a nivel personal, estoy casado, tengo 2 hijos, uno de 5 años y medio, otro un bebé que acaba de cumplir un año. Y esto lo cuento también y empieza a ser historia porque yo conocí doTERRA, mi esposa y yo conocimos doTERRA cuando iban a ser nuestro primer hijo. Entonces, en el curso psicoprofiláctico al que íbamos, este lugar utilizaba aceites esenciales por la garantía que tenían de atender determinadas cosas físicas y emocionales sobre todo de las mamis, ¿no? De las embarazadas que estaban en el curso. Entonces, como se hacía yoga, se hacía meditaciones guiadas, todo esto utilizaban los aceites como una herramienta, ¿no? Finalmente, como decimos, como una herramienta de bienestar en difusores o cuando la mamá estaba, como tenían un servicio de acompañamiento al parto a través de dulas, pues las dulas es otra de sus herramientas, ¿no? Que utilizan mucho cuando están en este proceso de acompañar en un parto, ¿no? En el nacimiento de un bebé. Entonces, nosotros veíamos así como de manera bien interesante estas pociones mágicas que tenían, ¿no? Escondidas. Entonces, no sabíamos muy bien de qué se trataba, de qué era, pero nos encantaba, ¿no? Porque pues, siempre el lugar olía bien rico, nos ponía de buen ánimo. Entonces hacían unas mezclas ahí, como remedios de bruja del parto, que les decíamos nosotros, que nos empezaron a llamar mucho la atención. Entonces, nosotros así conocimos doTERRA, ¿no? Como nivel, de consumidor que ni siquiera sabíamos que se llamaba así, ni qué pasaba con esa empresa, ¿no? Entonces, gradualmente seguimos como el camino de consumidor de qué era esto, ¿no? Entonces decidimos seguir investigando, nunca nos presentaron ellas como lugar de acompañamiento del parto. Miren, esto es doTERRA y se trata de aceites esenciales y esto de la marca, nada, nada que ver. Nosotros lo fuimos descubriendo en el camino, ¿no? Después lo seguimos utilizando ya en mezclas para el bebé cuando ya nació, que sí para los cólicos, para las vías respiratorias, para todo lo que a veces pues ya conocemos, ¿no? El auchis, todas las mezclas que son utilizadas en bebés, ¿no? O en niños. Todos los papás pues tenemos estas como remedios que están ahí y siempre nos llamó mucho la atención la efectividad, pero a mí me importaba mucho, me resultó muy interesante, muy relevante la potencia, sobre todo, que se percibía en el efecto, pero también por otro lado en el olor. O sea, inmediatamente cuando abres un aceite de doTERRA, pues les ha pasado a todos, ¿no? Sienten o perciben como un golpazo de aroma, ¿no? Entonces, eso era como bien interesante y yo quería saber más de esto, ¿no? O sea, órale, ¿de qué se trata esto? ¿De qué está hecho? Yo siempre pensaba que era, pues, muy parecido a un perfume, ¿no? Es algo que se crea a partir de determinadas fórmulas químicas y que termina siendo un aromatizante, ¿no? Hasta ahí yo conocía. Entonces, pues no, ya investigando muy bien y metiéndome cada vez más en este camino, pues encontraba que son productos naturales, ¿no? Y de dónde venían y cuando empecé a conocer más sobre la planta, sobre que está contenido pues digamos, en la savia de la planta y que le ayuda, y todo este camino que conocemos hoy de los aceites esenciales que son por prensado en frío o por destilación de vapor o por todos los medios en los que se extrae, me llamó mucho la atención, ¿no? Y cada vez me fui metiendo más hasta el punto en el que, pues, como yo los empezaba ya a recomendar mucho con mi familia, con amigos, pues encontré una vía en la que se hizo como más profesional eso, ¿no? O más organizada la información que yo tenía hasta entonces, ¿no? Entonces, esta como breve historia de dónde llegamos, mi esposa y yo, y bueno, mi familia, a los aceites, nos trae a este principio, a este concepto de decir que la pureza está en el origen, ¿no? En el origen del aceite, de la planta, pero más allá, si nos vamos un poco más atrás en el camino de doTERRA, está en la fundación como tal de la empresa, ¿no? Eh, que se concentra en un concepto que ahorita que les voy a
como estar relatando, que se llama Source to You, ¿no? Que es esta idea de abastecer desde el origen, a eso se refiere. Y se refiere a to you porque te involucra a ti a nivel consumidor desde el origen, o sea, desde la planta, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Y por eso les decía que esto viene desde el origen, no nada más en la planta, sino desde la fundación de doTERRA. Desde ese momento, en 2008, que se funda doTERRA a partir de una, pues de una serie de expertos que ya formaban parte de la industria de los aceites esenciales, quisieron llevar más allá este compromiso o esta como tendencia que estaba empezando a surgir en el mundo sobre lo natural en cuanto a productos y específicamente con aceites esenciales. Ya estaban en la industria varias, ¿no? Varias empresas competidoras, varias, pues sí, organismos que estaban experimentando con aceites, pero en un tono muy, muy casero, muy poco profesional. Entonces, esta serie de fundadores de doTERRA se dieron cuenta que ahí había un área de oportunidad y sobre todo algo relevante para ellos que era garantizar la calidad, garantizar la pureza, porque era algo que las familias estaban metiendo a sus vidas, que estaban formando parte de sus remedios, los estaban metiendo a su cuerpo, los estaban consumiendo con sus hijos, con sus mascotas. Entonces, para ellos era muy importante garantizar una cierta responsabilidad de qué estoy poniendo en la mano de las personas que lo están compartiendo, ¿no? Entonces, desde ese momento de su fundación, ellos dijeron, vamos a hacer algo completamente disruptivo en ese momento en la industria, que es garantizar la mayor calidad posible en la extracción de los aceites esenciales que vamos a hacer. Entonces se metieron hasta el punto de decir, ¿y cómo garantizamos eso? Entonces, imaginemos esta reunión que se está teniendo entre 4 o 6 amigos de vamos a hacer esta empresa, ya uno ya sabe uno es químico, otro es doctor, tú le sabes mucho a la comercialización, tú eres excelente en las relaciones públicas, vamos a hacer esta empresa. Sí, pero ¿sabes qué? Que la quiero hacer diferente y la quiero hacer bien enfocada en la calidad. Ok, vamos a buscar proveedores. Entonces se van a buscar en el mundo, pues, ¿quién abastece de esto? ¿No? Entonces se encontraron mucho producto adulterado, muchos aceites de baja calidad que no pasaban por pruebas rigurosas de calidad. Entonces, pues tuvieron que hacer más pasos hacia atrás. Y esto es a lo que se refiere con ir al origen, ¿no? Entonces dijeron, la manera de garantizar que nuestros aceites van a ser puros y van a ser de la mayor calidad es controlando la planta, o más bien yendo al origen de la planta. La planta tiene que ser en las mayores condiciones ideales de pureza o de naturaleza. No va a servir si las reproducimos artificialmente o si las modificamos genéticamente en un laboratorio. Eso no forma parte de nuestros principios. Entonces, ellos, en el ADN de doTERRA, no sé si hayan escuchado, probablemente sí, han visto estos 3 conceptos. CPTG, que es el sello que doTERRA utiliza como la garantía, el certificado puro de grado terapéutico, como le llaman en las siglas en inglés, de saber que cada uno de los frascos que utilizamos nosotros como consumidores de aceite esencial pasa por los más altos estándares de calidad cuando ya se produjo. Pero no solo eso, porque podrían haberse hecho modificaciones químicas o genéticas y nos da determinada pureza, ¿no? Ellos se van a la fuente, de dónde está cultivándose esta planta de menta, esta planta de vetiver, este árbol de té. Entonces, se dan cuenta que lo más importante es ir a las regiones de donde esta planta es endémica, de donde es originaria. Nosotros lo podemos conocer, o sea, las plantas que son naturales de México, pues aunque te las lleves a Europa, aunque te las lleves a otro lugar y las transplantas para allá, puedes decir que te llevas una planta de Chile, de aquí, de Chile serrano, imaginémoslo, la llevamos a Europa, a otro clima, se puede adaptar, pero no es su tierra, ¿saben? Entonces, no garantiza la misma calidad que va a tener en el lugar de donde viene. Entonces, a esto doTERRA le llama una fuente de abastecimiento coimpacto, que es ir a la región de donde es nativa la planta o donde el clima es idóneo, donde las condiciones del suelo son más favorables para esta planta. Ahí es en donde empieza a tejer una cierta red de productores, distribuidores, destiladores,
y que tenga un beneficio. A esto le llama coimpacto, ¿no? Abastecimiento coimpacto. Y adicional a esto, que es otro de sus pilares fundamentales como empresa, es la parte de responsabilidad social, que se llama, es la Fundación Healing Hands, que en estos lugares de donde es originario determinado aceite o determinada planta, tiene programas que ayudan, que apoyan a la sociedad, pues para generar, normalmente estos lugares de donde son originarias las plantas son países en desarrollo. Entonces, pues tienen problemas económicos, de desigualdades, de violencia, de muchas cosas que pues conocemos en el entorno de la pobreza extrema y todo lo que puede conllevar, ¿no? Entonces, esta fundación lo que hace es pues devolver un poco a las sociedades de donde está tomando la materia prima, ¿no? En este caso son las plantas. Entonces, este principio se da en donde al principio empezaron con ocho aceites y unas cuantas mezclas, luego los 10 básicos que conocemos, pues fue la primera línea, digamos, que doTERRA creó, nuestros aceites del kit Esenciales Premium, y de ahí empezó a extender su gama, ¿no? Su variedad de productos. Entonces, a la fecha hay más de 140 aceites entre directos y mezclas obtenidos de más de 45 países, ¿no? que están en todo el planeta y que por lo general son, como les digo, países en desarrollo, que pues curiosamente son los que tienen, o somos los que tenemos la mayor biodiversidad o características físicas del territorio, pero todavía estamos lidiando con temas pues, de desarrollo económico, ¿no? De igualdad, de equidad en cuanto a la justicia económica. Entonces, ahí es en donde doTERRA empieza a hacer esta vinculación con todos estos países en donde, pues de Nueva Zelanda y de Australia es el árbol de té, desde ahí lo empiezo a producir, los cítricos, hay muchos en el Mediterráneo, hay otros en Brasil. Entonces, se va a todos estos lugares, a todas estas comunidades que ya producen estas plantas, que pues determinadas condiciones geográficas hacen que la planta tenga los mayores beneficios porque se adapta a ese medio, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado estas noticias o estos datos de que ya están reproduciendo nopal en China, ¿no? Y en Japón y se lo están llevando para allá. Sí, yo lo entiendo, pero también el suelo mexicano, de donde es originario, o de América, las cactáceas, no es el mismo aquí que allá. Sí vas a tener nopales, pero no tienen las mismas propiedades físicas, químicas, que los tendrían en su país de origen, ¿no? Entonces, esa es la base en la que doTERRA toma para producir la mejor calidad de aceites esenciales, que la manera en que la conocemos nosotros es, lo vemos, lo sentimos, ¿no? Lo experimentamos al abrir una botella, un frasco, y pues, tenemos esta potencia de aroma, ¿no? Este mapa me gusta mucho porque este sourcing, esta fuente de abastecimiento, se ve cómo está el territorio, ¿no? De dónde vienen como los aceites principales, qué climas les convienen más. Entonces, es cierto que doTERRA ha investigado de dónde es originario, pero también investiga qué clima es el más parecido a que puedan reproducir o que puedan traer de alguna manera, ¿no? Hay otras empresas que están produciendo aceites esenciales, que ya lo han hecho desde hace tiempo, pero que la gran diferencia que marca doTERRA es que estas empresas lo que hacen es controlar su producción. Entonces dicen, perfecto, ya sé cómo es el vetiver, que está en Haití, para doTERRA, es Haití su región, o el lemongrass, el limoncillo, que es de la India. Entonces yo voy a adueñarme de tierras en un determinado país en donde tengo mi operación y ahí voy a plantar mi vetiver y ahí voy a plantar mi limoncillo. Entonces, esto, claro, a nivel empresa pues, es muy rentable, podríamos decir, ¿no? Es una buena estrategia, inteligente de hacerlo, pero esto es en detrimento de la pureza del aceite, porque no está en el medio en el que más le favorece a la planta, donde más se desarrolla. Y esto es porque las condiciones, cada planta necesita un nivel de estrés en la tierra para generar los beneficios que debería tener. Entonces, por ejemplo, nunca va a ser igual que una empresa pueda reproducir sintéticamente o que domestique una tierra para
tener ahí sus árboles de incienso, ¿no? A diferencia de que estén en Etiopía, que estén en Somalia, en donde es un calor abrasador, donde hay un desierto inclemente, y ahí el árbol de mirra y de incienso están expuestos a ese gran estrés. Entonces, por eso producen esta calidad de resina, que finalmente se traduce en un aceite pues, de muy alta calidad, muy puro, ¿no? Entonces, ese ejemplo nos dice la importancia de irse a la tierra de donde es originario. Miren, si lo ven ahí en algunos que les pueda como llamar la atención, el abeto siberiano, obviamente que está en Rusia, hay muchos en la región en Medio Oriente, en el Mediterráneo, hay este tipo de flores, de pastos, de hierbas, obviamente en Sudamérica, en el Amazonas, en nuestro maravilloso Copaiba, está la mandarina verde, hay diferentes, América tiene bastantes aceites, ¿no? Entonces, nos da un panorama de dónde vienen. Entonces, hay más allá, o sea, tener en la mano un aceite específico nos habla también de un poco la trazabilidad a mí me gusta mucho el contexto cultural del que viene este aceite. Y seguramente si han investigado, por ejemplo, un poquito sobre el incienso y la mirra, finalmente, pues tienen toda esta carga de ser los primeros aceites, prácticamente las primeras medicinas del mundo, ¿no? De las primeras cosas que se utilizaban ahí en Oriente Medio y en África desde hace milenios, ¿no? O sea, cuánta carga histórica, cultural, étnica tiene cada una de estas plantas, ¿no? Y cómo la estamos conectando para acá. Entonces, ese gran respeto que tiene doTERRA para las plantas y sus contextos culturales lo engloba en este concepto de coimpacto, ¿no? Y es de los lugares que son más importantes en el abastecimiento de las plantas, tenemos que devolverle algo, ¿no? Entonces, estos principios que guían este coimpacto son 8 fundamentales, ¿no? El lugar de donde doTERRA va a extraer un aceite o donde va pues sí, a obtener esa materia prima, tiene que tener un modelo de circularidad, de regreso, ¿no? Entonces, primero se generan empleos, se realizan pagos justos y puntuales, que eso es algo que casi en cualquier sector agrícola padece, ¿no? Lamentablemente el campesino, ¿no? O el agricultor, que le pagan a lo que quieren una cantidad por su trabajo tan duro, tan arduo, y normalmente es injusto, ¿no? Porque hay muchos intermediarios y ellos les pagarán a centavos el kilo, ¿no? El costal de incienso, por ejemplo, por decir algo. De vetiver se los pagan pues a pocos pesos, ¿no? O, bueno, traducido en la moneda local. Pero irónicamente, los lugares más ricos en cuanto a la tierra son los que menos reciben el valor verdadero pues por ese tesoro que existe, ¿no? Por algo también se llama doTERRA los regalos de la tierra, ¿no? Finalmente. A partir de esto también se da de que en este lugar que es originaria la planta, se da un desarrollo de la capacidad de los proveedores. Entonces, los capacitan, les dan estas asesorías de cómo pueden mejorar la calidad de la tierra, se meten con los fertilizantes o con no plaguicidas, con de qué manera las plantas garantizamos que tengan la mejor calidad, ¿no? En México pasa algo similar con la industria, por ejemplo, del café, del enequén pasaba en su momento, de la vainilla que pasaba en Veracruz. Entonces es como de denominaciones de origen de determinada planta. doTERRA se asegura o le ayuda a los agricultores a que esto sea cada vez de mayor calidad, ¿no? De cómo pueden ganar mejor por los cultivos, cómo rotarlos. Eh, Después de esto, no solo trabajan con independientes, ¿no? Con agricultores independientes, hacen unas asociaciones de largo plazo con comunidades o con cooperativas, con grupos sociales que se dedican a esto, que digamos, imaginemos en Veracruz a los cañeros, ¿no? Pues obviamente toda una comunidad se dedica a eso, viven de eso, entonces pues doTERRA se mete con estos grupos, con estas organizaciones y hace este trabajo de asesoramiento, de compañía, de socios de negocio y les ayudan en este crecimiento para asegurarse que siempre van a tener no solo una calidad muy buena, muy alta, sino que el abasto esté garantizado. O sea,
si de esta comunidad estoy tomando el vetiver, pues necesito que cada determinado tiempo garanticemos que me puedas entregar, ¿no? Porque yo tengo que producir mis aceites. Entonces, se asegura también en el punto 5 las condiciones de trabajo justas. Hay muchos lugares en el mundo, por ejemplo, tocando nuevamente al incienso y a la mirra de Somalia, en el que el trabajo o gran parte del trabajo se hace por mujeres, ¿no? Entonces, también esta parte de estos principios desde el inicio del coimpacto para doTERRA es no va a haber explotación, ni en doTERRA, por supuesto, ni en los socios de negocio con los que estoy haciendo, de los que estoy obteniendo el aceite, ¿no? O la materia prima. Entonces, no va a haber trabajo de niños explotados, no va a haber trabajo inhumano, mal pagado. Entonces, también de eso se asegura y a través de eso es que hace alianzas, ¿no? Con nuevos jugadores en el mercado. Se promueven cooperativas porque ha determinado doTERRA que es la mejor manera en la que en un grupo de campesinos o de agricultores pues hace sinergia porque se necesitan, ¿no? Porque un solo terrateniente no cubre con la capacidad, entonces se necesita pues un grupo de agricultores organizados que puedan entregar el producto en las mejores condiciones. Se asegura también de la responsabilidad medioambiental, de que la práctica por ejemplo, del prensado en frío o la destilación de vapor de determinada planta va a ser de bajo impacto, ¿no? Que no se va a desgastar recursos hídricos, por ejemplo, no se va a secar un pozo para obtener el aceite, eso no sería sustentable, ¿no? Eso no garantizaría que el producto que están haciendo de manera final, pues cumple con las características. Y finalmente, y es muy importante, hay un noveno principio, pero que está ligado mucho a el facilitamiento del desarrollo comunitario, en donde las condiciones son de extrema pobreza, llámese Haití, en la India, en Nepal, en diferentes lugares en donde se extraen los aceites, pues hay condiciones de extrema pobreza, donde no pueden superar estas condiciones de desigualdad. Entonces, doTERRA participa, por eso les decía de este noveno principio, que es la Fundación Healing Hands, porque hace proyectos de devolverle a la comunidad, como de restablecer un poco pues este tejido social, poniendo escuelas, poniendo una clínica o algún hospital comunitario, eh, apoyando causas locales, por ejemplo, de explotación, de trata de personas. Entonces se mete con estas comunidades, ¿no? Y así es como hace esta vinculación y devuelve finalmente, ¿no? O sea, me estás ayudando con el producto, con la materia prima, pero no me quedo ahí. ¿Qué necesita esta comunidad para que prospere y que vivan, que puedan vivir de una manera digna de la producción de los aceites, ¿no? No nada más le interesa que seas agricultor a esta comunidad, le interesa que sigas aportando valor en esta cadena de distribución y que a lo mejor se convierta de una cooperativa de campesinos, se convierta luego en una empresa de destilación, o sea, en un taller de destilación. Entonces, te voy a pagar más por ese producto que nada más comprándote las puras materias primas y yo me hago cargo. A doTERRA no le interesa eso, no le conviene nada más agarrar la materia prima, llevársela y destilarla en otro lugar. Lo hace en el mismo lugar, en el lugar de donde es originario, ¿no? Entonces, avanzando en este modelo, este Source to You que les decía al inicio y como está integrada toda esta cadena de valor, este modelo implica el involucramiento de diferentes actores que están en la cadena de valor desde la planta hasta el consumidor. Entonces, están los agricultores, están los destiladores, a veces son el mismo, están científicos o una comunidad que apoya, que investiga cosas adicionales para garantizar la mayor calidad, están practicantes, que es lo que les llama doTERRA a todos estos profesionales de la salud o del bienestar. Y finalmente estás tú como consumidor final, ¿no? Tú eres donde termina todo este ciclo importante de añadir valor a partir de la planta. Entonces, viéndolo en este mapa, doTERRA se asocia, como les comentaba, con los agricultores de más de 45 países para garantizar la mejor calidad de la planta en este caso, ¿no? Desde la semilla
desde no utilizar fertilizantes químicos, desde no utilizar plaguicidas, para que la pureza se mantenga desde el origen, ¿no? Y eso pasa en industrias, bueno, a lo mejor el ejemplo más claro que tenemos de esto es en el vino, ¿no? En el vino, obviamente, pues desde la vid, no, tiene que garantizarse que es la mejor calidad de uva, ¿no? Desde la semilla. Lo mismo pasa acá. Es un producto que se va a garantizar la calidad final, pues tengo que hacer que desde la planta sea lo mejor posible, desde la semilla. Y eso es algo a destacar de doTERRA, que yo conocí, como les decía, desde un poco al inicio, que me llamó mucho la atención y que me ha mantenido aquí, ¿no? Y compartiéndolo, porque esto me da mayor certidumbre de que estoy recomendando algo a prueba de balas, ¿no? Súper garantizado. No nada más porque lo diga yo como consumidor y porque me encante y porque quiera compartirlo con la gente, sino porque de verdad hay una raíz detrás de todo esto, ¿no? Después en el modelo siguen los destiladores, que, como les decía, muchas veces son el mismo grupo de agricultores que se convierten, que le añaden un valor más a su trabajo, a su materia prima, y ellos se convierten y se capacitan en la destilación para que le entreguen a doTERRA el producto puro, digamos. O sea, los lotes en tambos, en alambiques, del aceite ya prensado o del aceite ya destilado, si fue por medio de vapor, ¿no? Está una comunidad de científicos que son como terceros de doTERRA que pueden garantizar que hacen pruebas sobre la calidad de cada lote. Entonces, eso es algo bien importante porque se certifica cada uno de los lotes que se entregan. Digamos que en esta cosecha de primavera se recolectaron bergamotas en Italia, se prensaron y ya se entregaron a doTERRA. doTERRA las manda con una serie de organismos, de institutos de investigación, de universidades, para que les prueben, que les hagan pruebas de calidad, porque pues eso es lo que pasa muchas veces con otras empresas, ¿no? Son juez y parte. Ellos producen y ellos mismos se certifican. Pues así, ¿qué garantía tienes de que de verdad pasó por lo más riguroso, ¿no? doTERRA sí lo somete a un montón de pruebas, a pruebas de diferentes categorías y cada lote está traqueado o bueno, tiene una manera de registrar su origen. Entonces tú puedes comprobar cada lote del aceite que tienes, que te llegó. Incluso les voy a pasar más adelante en los recursos en donde pueden comprobar esto, en donde pueden comprobar la calidad de su aceite que están abriendo o que están entregando. Porque todos tienen un código que te dice, que te marca la verificación que se hizo de ese lote que estás teniendo hoy. Entonces, hasta allá lo llevan, hasta ese nivel, y por eso lo garantizan y son muy cómodos diciendo, sí, hazme las pruebas se necesiten. Yo las tengo ya también, yo ya las hice, ¿no? Pero aún así, te lo doy a demostración. Entonces, hasta allá llegan en ese aspecto de la vinculación con científicos. Y a lo que le llama practicantes son ya los usuarios, digamos, profesionales, los profesionales de la industria médica, del bienestar, hay gente que está en spas, que está en institutos de investigación seria, investigación sobre, por ejemplo, neurología o psiquiatría, o que están en cuanto a eh, temas del cuerpo, o sea, físicamente, eh, determinados institutos o universidades que tienen un centro médico están utilizando, ya incorporando a su práctica, ya no es aromaterapia, sino ya es la aplicación directa terapéutica de un aceite como componente básico del restablecimiento de la salud o como compañía, como herramienta finalmente de bienestar que trabaja con el cuerpo, ¿no? Es algo que pues seguramente ya han conocido, ya han platicado en otras sesiones como esta, ya del tema específico del bienestar y de la sinergia que hace con el cuerpo, ¿no? Entonces, hay equipo de asesores internos de doTERRA, pero se juntan con otros organismos, tanto de aromaterapia como de terapias alternativas, como ya la industria médica se está abriendo un poco más a otros medios, ¿no? Otras vías. Daniel lo conocerá bastante bien y de eso ha hecho toda su especialidad. Entonces, en el mundo ya se están probando otro tipo de terapias que están utilizando aceites esenciales y doTERRA se está acercando como para que diga, a ver, tu instituto de investigación,
usa mis aceites, hazles las pruebas que sean necesarias y me comparten los resultados, ¿no? Eh, Tiene esta garantía que te entrego de calidad para que pues sepas que estás probando con algo de muy alta calidad, ¿no? Entonces, ese es algo bien interesante, bien importante. En el tema de agricultores, ya haciendo como una bajada muy directa, muy rápida sobre algunas de las historias que existen. Por ejemplo, el limoncillo en la India, de un montón de este mapa que les mostré al principio de dónde están nuestros aceites, de dónde vienen. El limoncillo, originario de la India, es este pasto maravilloso con un olor bien penetrante cítrico, muchas veces se ha confundido con la citronela. Eh, y doTERRA aquí hizo vinculación con organismos que, digamos que los campesinos en la India que producen esta hierba o este pasto, les están enseñando a estas comunidades a cómo combinar los cultivos. A veces en una temporada tienen arroz, cuando ya se acabó la temporada del arroz, meten otro cultivo y dentro de esos limoncillo, ¿no? Entonces, doTERRA conoce muy bien ya la rotación que se hace de los cultivos para saber cuándo va a tener la mejor calidad o garantizar el mayor lote que se hace de limoncillo. Es una hierba muy noble, que crece muy rápido, que crece en unas regiones entre altas con cierta humedad, con cierto grado de humedad, en donde también puede haber arrozales. Entonces, garantiza con una fundación específica, concentrada en el conocimiento de las plantas, que en la India, en estas comunidades, que por ejemplo, este trabajo también lo realizan mujeres que sean en las mejores condiciones. Entonces, específicamente para el limoncillo, se garantiza que viene de la India, de una región muy específica, en una temporada de lluvias, que acaba de terminar la recolección del arroz y que viene después el limoncillo. Y esto garantiza que para estos agricultores que solo vivían del arroz, ahora tienen una fuente adicional, que es el limoncillo, que se los pagan a algo que antes no tenían, que es pues, un montón para ellos, ¿no? El incienso, en otro de los ejemplos que les comentaba, el incienso y la mirra son, eh, son materias primas fundamentales para Oriente Medio y sobre todo para África, ¿no? Desde tiempos, bueno, desde la Biblia, ¿no? Ya ustedes lo han visto, el incienso y la mirra eran oro, ¿no? O se equiparaba con eso por la importancia que tenía como producto de garantía de salud. Entonces, el incienso, que básicamente con el incienso nació doTERRA, o sea, el primer aceite en el que se pensó desde el origen fue en el incienso. Entonces, la particularidad que tiene el incienso de doTERRA es que es una mezcla de 4 especies diferentes de Boswellia, que es el árbol del incienso, y estos tienen propiedades muy, muy específicas, muy importantes. Entonces, básicamente de Somalia, de esta región que se llama Somaliland, perdón, en Etiopía y en Omán, es una región muy complicada, muy étnicamente muy diversa. Básicamente viven de esto desde hace pues milenios. Imagínense que los árboles de incienso y de mirra se heredan de padre a hijo, ¿no? O sea, ya no solo la tierra, sino el árbol del que se extrae la resina, que termina siendo el incienso, es una herencia familiar, son tribales. Entonces, los grupos que mantienen son familias. Imagínense que su familia tiene 24 árboles de incienso y de mirra en sus terrenos y se van a heredar de padres a hijos. Entonces, imagínense la complejidad cultural y el arraigo que tiene esto para esta tierra. Entonces, obviamente en esto hay mucho mercado negro, mucho tráfico, mucha violencia derivada de, pues prácticamente es el oro, es de lo que vive esta comunidad pues en pobreza extrema. Entonces, doTERRA lo que hizo es no meterse al canal tradicional en donde va a haber una serie de intermediarios y cosas oscuras y piratería, sino que se va por los lados, ¿no? Entonces, hizo cooperativas, hizo determinadas negociaciones con los productores finales para comprarles a mejor precio de lo que en el mercado hay. Quizás son lotes menores, pero por ese lote les paga más doTERRA. Y a partir de eso, también devuelve a esa comunidad, a Somaliland, y ha hecho escuelas, ha hecho clínicas de salud, ha hecho centros comunitarios para devolver parte de lo que esta riqueza, básicamente doTERRA podría vivir del incienso,
así de importante es para doTERRA, ¿no? Entonces, por eso está en sus raíces, o sea, es el primer aceite que se investigó, que se exploró y del que se sigue haciendo pues un montón es del que tienen que garantizar sí o sí que exista, ¿no? Entonces, para eso se juntan con pues, toda esta serie de productores y de distribuidores que le van a ayudar a garantizar los lotes. Por último, otra de las historias es la mandarina verde. En Brasil, eh, en Brasil ya se produce la copaiba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también doTERRA se da cuenta que hay un montón, obviamente, de variedades y de plantas maravillosas que están en el Amazonas, ¿no? Y los cítricos son una muy importante. Pero aquí la mandarina, la mandarina tradicional que conocemos, o la mandarina roja, es el producto final, que es el que se vende en Brasil. Pero cada árbol de mandarina va a producir solamente una cantidad de mandarinas, llegarlas hasta la maduración o hasta la madurez total. Pero para eso se tienen que sacrificar otras. Digamos que del árbol empiezan a crecer las frutas y hay unas que por características ya están muy grandes, esas las tienen que dejar. Entonces, para que tenga las mejores condiciones esta mandarina que ya se va a madurar, tengo que tirar las otras. Tengo que tirar las otras que están verdes todavía para que las que están más grandes se reproduzcan a su máximo esplendor, ¿no? Porque esas son las que al agricultor le van a comprar la mandarina que ya está final, madura y la que se va a exportar. Entonces, toda esta mandarina verde, toda esta que tiraban, pues era desperdicio. Nadie se las compraba porque no está en un nivel de madurez que quiere el mercado. Es muy ácida, es pues incluso también amarga, no se puede consumir ni el jugo ni la cáscara. Entonces, era desperdicio. En todo caso, se usaba para abono, ¿no? Para hacer composta. Lo que hizo doTERRA y en conjunto con estas organizaciones que tiene pues tanto científicas como especializadas en la agricultura, es hacer un producto de esto. ¿Qué pasa si a la cáscara de la mandarina verde la extraemos? Si la prensamos, vamos a obtener un producto que se estaba desperdiciando. Entonces, encontraron la manera de que si han comprado, si han tenido ustedes el aceite de mandarina verde, tiene una nota bien poderosa, bien rica, es muy estimulante, muy atractiva. Si la ponen en el difusor, te sientes alegre en cuanto lo empiezas a oler. Entonces, es algo que no se hacía, ¿no? Que los campesinos no les pagaban por esto. Entonces, doTERRA identifica esta necesidad o esta oportunidad y les aprovecha. Entonces, les están pagando por lotes de mandarina verde que de otro lado se les estaba desperdiciando, ¿no? Entonces, esos son 3 ejemplos, 3 casos de lo que hace doTERRA llevando hasta allá su compromiso, su source to you, ¿no? Por otro lado está el de los destiladores. Como les decía, muchas veces en ciertas comunidades de donde es originario el aceite, la planta, capacitan a la comunidad para que también se conviertan en destiladores. Uno de estos casos fue la asociación en Bulgaria y doTERRA produjo pues esta empresa en colaboración con una serie de cooperativas agrícolas de Bulgaria, que es un país ahí en el centro de Europa, pues en medio de otros más protagonistas, ¿no? Que se dedican a otras cosas. Bulgaria no tiene pues la relevancia que otros países de esa región tiene, y que tiene problemas pues también de pobreza, del aislamiento, de lo que pasa con la Europa del Este, ¿no? O sea, normalmente son los países que están todavía en desarrollo, que vienen de conflictos étnicos, sociales muy importantes, ¿no? Entonces, Bulgaria lo que hace, perdón, doTERRA lo que hace en Bulgaria es crear esta eh, como asociación de cooperativas, pero que ya van a tener un entorno de destilación. Entonces, de ahí vienen aceites como la milenrama, el helicriso, la lavanda, la rosa damascena, vienen ya de este lugar, ¿no? Porque en esta región del Mediterráneo es muy importante, es templado, es un clima ideal para muchas de estas hierbas y flores. Entonces, capacita a toda esta como serie de agricultores y se crea esta marca, ¿no? Esta fábrica de destilación que se llama STER. Y a partir de ahí, pues doTERRA ya hizo algo bien importante para ellos mismos, pero sobre todo para la comunidad, ¿no? Entonces, ya es una de las destiladoras más importantes del centro de Europa, específicamente también bueno, de las más importantes de Bulgaria, una de las más relevantes de Europa, porque toda esa industria desde hace varios siglos
lo controlaba en Europa Francia, ¿no? Francia por su industria de la perfumería, pues ha sido, prácticamente fueron los que más han potencializado la destilación de vapor y otros métodos, sobre todo de las flores, el enfleurage, que es otra de las técnicas que se utilizan desde hace mucho tiempo para obtener las esencias de las flores, pues Francia lo ha controlado. Pero esta manera de desarrollarlo en un país como con más dificultades que es Bulgaria, encontraron la alianza perfecta, ¿no? Esto es en el tema de los destiladores. De los científicos ya les había hablado un poco, que cada lote de aceite se pasa por un montón de pruebas, desde propiamente las físicas, el olor, el color, que son las evaluaciones organolépticas, la gravedad específica, que es como, digamos que el peso que tiene el aceite o la corporeidad que tiene dentro de un líquido, otras cromatografía de gases, algo que a lo mejor ya han visto en alguna de los comunicados que hace Oterra, pruebas de rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, perdón, rotación óptica, índice refractivo, que pues la verdad es que es un mundo de pruebas, pero que todas ellas pasan, ¿no? Y si en alguno de los caminos o en alguno de los puntos de esta serie de pruebas no pasa, se devuelve el lote. O sea, eso es lo que garantiza doTERRA, que algo de lo que está aquí no nos va a funcionar para el estándar que tenemos, ¿no? No nos vamos a quemar por un lote que, bueno, hagamos de la vista gorda y que pase, doTERRA no se va a comprometer a eso. Entonces lo devuelven completamente y pues trabajan con algo nuevo. A veces algunos de los del desabasto que se llega a dar en doTERRA de determinado aceite tiene que ver con esto, porque la producción no cumplió con los estándares, entonces se devolvió determinado lote que a lo mejor ya estaba comprometido, ¿no? Entonces, pues se tiene que esperar un poco a ir con un segundo distribuidor o con un segundo productor para que garantice un nuevo lote que sí cumpla con todos los estándares, ¿no? Con todas estas serie de pruebas, pruebas de contaminación, de estabilidad, de saber, o sea, la pureza, que hay ciertos aceites a los que ya es la industria, como ya explotó a partir de doTERRA y de algunos otros pioneros, ya casi cualquiera quiere decir que ya tiene sus aceites esenciales, ¿no? Pero naturalmente, pues llegan tarde a la fiesta. Entonces tienen que adulterarlos, los hacen, pues, se los compran a otros subdistribuidores a su vez y le ponen la marca nada más, la etiqueta. Entonces, si no está en su ADN, como pasa con doTERRA, pues se da este tipo de cosas, ¿no? Y a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que nos llegan a comparar con otro tipo de aceites, con los que, ay, es que yo me encontré en el súper y mira, es mucho más barato y huele más o menos similar. Y no hay nada, no hay punto de comparación, ¿no? En este sentido, doTERRA garantiza todo esto. Y ustedes como usuarios, como consumidores, se dan cuenta, lo perciben de inmediato. Pongan en comparación un aceite de menta de cualquier marca con el de doTERRA y no hay dónde, ¿no? No hay dónde compararlo. Entonces, ese tipo de pruebas nosotros las conocemos sin ser científico. O sea, yo simplemente me doy cuenta por lo que me pongo una gota en la lengua y pues es una explosión, lo huelo y pues obviamente los beneficios, la potencia que tiene ya en mi cuerpo, ¿no? Cuando está haciendo este efecto. Los practicantes es el cuarto elemento dentro de este modelo, son estas asociaciones médicas, ¿no? Que les platicaba. doTERRA se está acercando a determinados centros de bienestar de diferentes tipos, de los propiamente médicos, de los que son de terapias alternativas, de los que son como más relacionados a las emociones, a la neurología, psiquiatría, y los pone a prueba. Un difusor con OnGuard en este pabellón médico y hacemos la prueba y qué es lo que está pasando. Y lo hace también como retroalimentación, también como este cuestionarse a sí mismos, de verdad estoy haciendo algo de relevancia para el mundo. No lo hace nada más como para que le den una certificación, una palomita, ¿no? Sí lo hace como con un sentido de darle algo importante al mundo, ¿no? Entonces, este propósito desde el que nació se está garantizando aquí, ¿no? Con asociaciones de profesionales que se dedican a esto y que se están abriendo al potencial de otro tipo de terapias, ¿no? De otro tipo de terapias que pueden llegar a ser mucho más relevantes. Ustedes lo han visto quizá en pruebas, en videos, como a nivel emocional, en pabellones médicos, con pacientes terminales, con un montón
de casos en donde simplemente a nivel emocional, en el estar en contacto con el aceite, ha cambiado la naturaleza, la manera de percibirse en la enfermedad, ¿no? Tanto para el paciente como para el personal médico, ¿no? No se diga, o en esta temporada de pandemia, pues, la cantidad de lugares en donde doTERRA ha enviado también productos, sobre todo a Ongar, ¿no? O sea, este tema de la desinfección, pero también mezclas emocionales, soportes que les han ayudado a muchas organizaciones, a muchas personas en este proceso, ¿no? Por último, y es algo que ya finalmente, donde cierra todo el ciclo, somos nosotros, todo termina en nosotros. O sea, esta serie de garantías que nos está dando doTERRA, de que tenemos la mayor cantidad de pruebas de la pureza, ya no es nada más de que yo me lo imagine, que yo se los quiera vender, ¿no? A alguien con el que estoy compartiendo el aceite. Es un verdadero compromiso que, como les digo, viene desde el ADN de la marca, viene desde la fundación de la empresa, porque este grupo de empresarios que quisieron lanzar doTERRA ya venían de la industria, como les digo, pero querían hacer algo diferente. Y la manera en cumplir la promesa de que iban a ser los aceites más puros de la industria disponibles hasta el momento, se fueron hasta la raíz, ¿no? Hasta el origen. Porque finalmente la responsabilidad que les hacía es que esto lo va a tener mi hijo, lo va a tener mi hija, lo va a tener mi familia. Tengo que garantizar que sea lo mejor. Entonces, eso también nosotros lo podemos experimentar y desde ahí lo podemos compartir, desde esta garantía de que lo voy a poner en las manos, yo lo pongo en la planta de mis bebés, entonces es lo que yo digo, ¿no? O sea, imagínate si lo estoy usando yo, no es por convicción simplemente aferrada, ¿no? Sino que estoy conociendo el proceso, o sea, sé de dónde viene esto, sé la pasión en la que esto se ha creado y de la que formo parte. Entonces, no es, como les digo, un convencimiento nada más, una especie de lavado mental, sino están todos los puntos en este modelo que garantizan que el producto que estoy teniendo, que estoy usando y que estoy recomendando, tiene un espíritu diferente, ¿no? A lo que puede verse en la industria, a lo que hoy puedes encontrarte en el mercado. Entonces, por ese lado, si ya éramos como aficionados a nuestros aceites, si ya nos gustan por uso, por nivel personal, ahora que saben que la empresa nació así, con ese propósito, todavía nos va a gustar más, ¿no? Como decía Olivia al principio, todavía estamos con una palomita más de por qué estoy aquí, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo una plática y contándoles de esto desde el momento en el que yo lo conocí, cuando mi esposa estaba embarazada, ¿no? Ese camino que ha pasado en mi vida es algo que puedo garantizar y que me siento orgulloso también de hacerlo, ¿no? Yo como consumidor, independientemente de negocio o no, como consumidor, estoy en una buena empresa que puede hacer algo con una gran calidad del producto final, pero que desde el origen tiene un propósito distinto, ¿no? Entonces, pues con esto quiero terminar. Les dejo, ya compartimos de compartir la pantalla por si tienen dudas, comentarios. Bienvenido, encantado por haber estado aquí en este momento, en este espacio con ustedes.